Mateo capítulo 16. Vamos a leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y yo le invito a mi hermano para que usted se disponga a conocer más de la palabra del Señor. San Mateo 16 dice así: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Gloria al Señor. Yo quiero en esta mañana, estimados hermanos y amigos de Tiempo Devocional, entrarnos en este tema maravilloso. La escatología es un tema muy interesante, es un tema que hace parte de las Escrituras y bueno, hace parte de aquellos mensajes preciosos que nuestro Señor Jesucristo le transmitió a sus discípulos y a través de esos pasajes reveló los acontecimientos finales. La escatología tiene que ver con los tiempos finales, con los tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo. Así que durante estos días, hermanos, de tiempo devocional, vamos a extendernos en el Nuevo Testamento, vamos a principalmente estudiar el Nuevo Testamento y vamos a mirar aquellos pasajes escatológicos. Yo les invito a los hermanos que participan de tiempo devocional a que nos envíen un pasaje que usted, hermano, quisiera que estudiáramos en tiempo devocional de la parte escatológica. Algún pasaje que usted diga, hermano, a mí me gustaría que en tiempo devocional estudiáramos el capítulo número tal del Evangelio, bueno, de cualquiera de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo, si es posible, y vamos a destinar un día de tiempo devocional para estudiar ese pasaje. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco de lo que es Mateo 16. Bueno, Mateo 16 es un pasaje clave dentro de la escatología. Algunos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? De pronto no se habla de guerras ni de enfermedades. ¿Por qué es tan importante? Para mí, como estudioso de la palabra del Señor, como amante de las escrituras, de la palabra de Dios, me parece importante Mateo 16 porque Mateo 16 define algo muy importante, el aprender a distinguir los tiempos. Una cosa importante, hermanos queridos, de estudiar escatología y de estudiar la palabra del Señor, es darnos cuenta del significado que tiene el distinguir los tiempos. Es importante, ¿por qué? Porque es necesario saber en qué tiempo estamos. Yo creo que muchas de las personas que estudiamos la Biblia debemos aprender a identificar y a conocer los tiempos que enseña la Biblia. Yo hace algún tiempo predicando acerca de este tema fui invitado a una congregación y yo les explicaba a los hermanos, decía, hermano, así como la persona aprende a distinguir, tiene un reloj para distinguir la hora, ¿sí? Los minutos y los segundos, es necesario que nosotros también a través de la Biblia distingamos el tiempo, así como utilizamos un almanaque para conocer el mes en el que estamos, el día en el que estamos, el día de la semana, el número del mes. Es también importante que el que estudia la Biblia o el que conoce la palabra del Señor, la persona que ha llegado al camino del Señor, pues también pueda de alguna manera identificar estos pasajes escatológicos y distinguir dentro del estudio de la palabra del Señor qué nos enseñan estos pasajes escatológicos. Así que lo primero y lo inicial al estudiar estos pasajes escatológicos es que San Mateo 16 nos habla de distinguir los tiempos. Hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo? Muchas personas estudian la Biblia y cuando estudian la Biblia les parece que lo que están estudiando no ha sucedido. Pero es necesario decir, muchos de los pasajes de la Biblia ya se cumplieron. Algunos de ellos están por cumplirse, incluso algunos se están cumpliendo en este momento. Pero es necesario que al nosotros sentarnos a estudiar la palabra del Señor, tengamos esa gran responsabilidad, esa gran seriedad al estudiar los pasajes bíblicos. Entonces, Mateo 16 lo que nos habla son de las señales. Dentro de la escatología se utiliza mucho la señal, porque una señal es un acontecimiento que muestra e indica algo.
No sé cuántos de nosotros hemos viajado en carretera y en algún momento hemos visto algún indicador en la acera de la vía que nos dice que debemos andar a 60 por hora, a 80 por hora, que debemos detenernos, que hay un puente, que hay un cruce. Bueno, existen señales de tránsito que nos indican qué va a suceder más adelante. Entonces, cuando una persona identifica en la Biblia las señales, la puede mirar a través de la palabra, es importante reconocer qué nos indica esa señal. Y es por eso que el Señor le dice a los fariseos y a los saduceos que le preguntaron tentándole, le hicieron una pregunta para provocarle de alguna manera, podamos decir, estimados hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Por eso el Señor habla de una de las señales del inicio de la última era y de la última época escatológica. Por eso el Señor le dice que no se le será dada señal del cielo, sino la señal del profeta Jonás. Es importante que partamos de aquí. Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que las señales hacen parte de la escatología. Cuando tú estudias la Biblia, vas a tener que ver necesariamente las señales, porque las señales son las que indican, son los indicadores. Por eso cuando estudiamos la Biblia, muchas personas hablan de la venida de Cristo y hablamos, porque ese es parte de nuestro trabajo como pastores y como predicadores del Evangelio y de la Biblia. Es necesario que hablemos de la venida de Cristo. Pero es necesario que al estudiar la palabra del Señor podamos decir, hermanos, que las señales van indicando el tiempo, van indicando los sucesos y van indicando en qué momento, ¿sí? Así que a medida que vayamos estudiando estos pasajes escatológicos, vamos a ir entendiendo mucho más acerca de estos hechos proféticos. Entonces, lo que el Señor le dice, la primera señal, la señal que el Señor indica de este fin del tiempo es la señal del profeta Jonás. Entonces, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Jonás dentro de los hechos escatológicos? Bueno, resulta que la señal de Jonás es una señal que aparece en la Biblia y esa señal a la que se refiere es a la resurrección. Vamos a mirar la palabra del Señor. De eso se trata, hermanos, tiempo devocional, que estudiemos la Biblia. Vamos a mirar un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que significa esta señal de San Mateo, desde la señal del profeta Jonás. Es importante. Dice la palabra del Señor, vamos a mirar aquí un hermoso pasaje de la Biblia. Dice San Mateo capítulo 12, vamos a mirar allí la palabra del Señor. San Mateo 12, el verso 39 y 40. Vamos a mirar aquí. Dice, él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él lo explica acá. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la primera señal de la que nosotros vamos a estar analizando es la resurrección. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos, que están allí conectados en Facebook y que están compartiendo, hermanos, compartiendo esta transmisión para que otras personas también escuchen la palabra del Señor. Yo sé que ustedes que están allí se han hecho esa pregunta. La resurrección de Cristo, ¿qué trascendencia tiene? Y yo lo he mirado en la Biblia. La resurrección es el acontecimiento más importante dentro de la escatología. El mismo Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 dice que sin resurrección nosotros no seríamos salvos. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. De todas las personas que han vivido la Tierra, en este momento hablamos de que el planeta Tierra tiene más de 3.000 millones de habitantes. Más de 3.000, tiene muchísimos más. Pero de todas las épocas, el único que se ha podido levantar de entre los muertos y que vive se llama Jesucristo. Así que estamos hablando de que la resurrección es la señal escatológica más importante de todas. ¿Por qué? Porque es el inicio del tiempo de la gracia. La gracia hace parte también de las señales
del fin del siglo. Entonces yo quiero decirte, mi hermano, que lo que Jesús le dice a aquellos fariseos que están allí indagándole, es diciéndole, la señal de que les va a ser dada es la resurrección del Cristo. Así que la resurrección de Jesús es el hecho más importante del inicio del fin de todos los tiempos. Así que, hermano, esa señal de la resurrección, por eso yo quiero decirte, hermano, que el hecho de que Jesús haya resucitado y que esté en la gloria, hermano, y que se haya levantado y que a los 40 días haya ascendido a los cielos, marcó la pauta del inicio de la era cristiana. Hermanos, hay algo que me parece interesante, hermano, del hecho de la resurrección de Cristo. Si nosotros habláramos en términos humanos, hermanos, y pudiéramos decir que la resurrección de Cristo, humanamente hablando, no hubiera sido cierta y fuera imposible, hermano, es ilógico que un hecho que se hayan inventado aquellos hombres haya durado más de 2000 años. O sea, eso es ilógico. Para nosotros que estamos en Cristo, sabemos que la resurrección es un hecho totalmente cierto y fidedigno. Es más, nosotros somos el producto de la resurrección de Cristo. Hermano, yo te quiero decir, si hay alguno que es cristiano y es bautizado en el nombre de Jesús, yo le quiero decir, usted está vivo y usted está caminando en Cristo porque Cristo resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, sería imposible que una persona pudiera vivir una nueva vida en Cristo. Así que el hecho escatológico más importante del inicio de la era cristiana se llama la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que usted se grabe esto, hermano, y lo tenga en cuenta. Por eso es que para mí, como parte de la vida cristiana, es entender estos hechos escatológicos. Hermano, nosotros como cristianos nos dedicamos a muchas cosas y una de ellas es estudiar la Biblia. Y por eso es tan importante y tan interesante, hermano, estudiar la escatología. Desde que yo estudié el Instituto Bíblico en el año 2003, cuando inicié mis estudios de teología y Biblia, para mí el estudiar la Biblia y el estudiar la escatología primordialmente es importante, hermano, porque fortalece la fe del cristiano. Mira, hermanos, para muchos de los que estudian la palabra del Señor, yo les digo en esta mañana, hermanos, les digo, muy importante que usted estudie escatología. Y alguien va a decir, hermano, ¿y para qué? Hermano, la escatología y el estudio de los hechos proféticos es tan importante porque te fortalece, te anima, te alienta, te da una visión clara del futuro, de la realidad en la que estás viviendo. Así que lo que Jesús le está diciendo, yo quiero que ustedes sean expertos en conocer el tiempo. Una persona, yo le puedo decir una persona que no sabe ni qué hora es, cuando a veces uno cuando habla de una persona desorientada, decimos, esa persona no sabe ni qué hora es. Estamos diciendo que esa persona está desorientada. Hermano, si tú hoy salieras a la calle o fueras al supermercado o fueras a la galería o fueras a algún lugar en la ciudad donde estás viviendo, en el pueblo donde estás viviendo, y tú le preguntaras a una persona qué día es hoy y que ella te dijera hoy es 10 de enero y hoy es viernes, usted va a decir, esa persona está desorientada porque no es viernes, no es 10 de enero y de pronto diga que del año 1970, más embolatado, y que lo dijera con seguridad. Entonces, tan importante es que nosotros entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Hermano, tú no debes ser un cristiano desorientado, un cristiano que no conoce los tiempos y que no los identifica. Cristo nos dio su palabra. El Señor Jesucristo, el autor de la Biblia, se llama Jesucristo. Él nos dio estos pasajes para que identifiquemos. Por eso Él les dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes saben distinguir el tiempo del verano y el invierno, pero las señales del fin del siglo no las podéis identificar. Hermano, nosotros debemos de crecer en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de estos hechos escatológicos. Así que San Mateo 16 inicia dándonos a los cristianos, a los que hemos recibido a Jesús, incluso a los que no hayan recibido a Jesucristo, a los cuales en esta mañana yo les invito a que lo reciban, a Jesucristo de Nazaret. Les quiero decir que Cristo nos dio señales para identificar esos tiempos. Hermano, tú no debes estar desorientado en el tiempo bíblico. Entonces, hace algún tiempo le compartí a algunos hermanos un pasaje que vamos a estudiar esta semana con la ayuda del Señor, si Dios nos da la oportunidad de así hacerlo.
Y les explicaba, hay muchas personas que leen San Mateo 24, San Lucas 21, San Marcos 13, y muchas veces creen que están leyendo cosas que no han sucedido. Y yo les digo, hermano, no lo leas así, porque si tú lo lees así, vas a equivocarte y vas a cometer errores. Y te voy a decir, muchos de los pasajes de la Biblia, de los hechos escatológicos, muchas cosas ya sucedieron. Entonces, la idea, hermano, es que tú, al estudiar la Biblia, puedas identificar eso que ya sucedió, eso que ya pasó y eso que nosotros debemos reconocer. Debemos reconocer el tiempo en el que estamos, ¿cierto? Debemos reconocer, así como se reconoce el tiempo diario, debemos reconocer el tiempo escatológico. Yo lo digo de esa manera. Debemos aprender a identificar el tiempo escatológico. Cuando tú reconoces el tiempo escatológico, identificas el lugar donde estás. Entonces, la resurrección es la primera señal. Esa es la primera señal. La más importante. Que Cristo haya resucitado trasciende en la vida de todos los cristianos. El apóstol Pablo lo dice, 1 Corintios 15, vuelvo y lo repito, es un pasaje fundamental. Importante. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, por eso yo parto de este punto. Siempre me gusta estudiar escatología, pero me parece que este pasaje tiene una esencia fundamental, una esencia importante para entender los tiempos. Aleluya. Así que dice que la generación mala y adúltera demanda señal. Quieren ver cosas extraordinarias, cosas en el cielo, pero dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, acabamos de leer que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice el texto, 3 días y 3 noches. Así estará el hombre, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra. Mira, aquí hay algo interesante. Mira lo lindo que es la escatología. La escatología nos habla, muchas personas se han preguntado, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la hice muchas veces cuando era un niño y empecé la vida cristiana. Hermano, lugares como el Hades, el infierno, ¿dónde quedan? Yo me he hecho siempre esa pregunta, el Seol. Muchas personas, hermano, pues aquí, hermano, encontramos un hecho escatológico que nos ayuda a identificar la ubicación del Seol o del Hades, del que llamamos. Recordemos, hermano, que en San Lucas 16:19, Jesús revela uno de los pasajes misteriosos más grandes de la historia, la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Entonces, mire, hermano, la escatología nos ayuda a identificar también estas cosas. Entonces, cuando yo miro la palabra del Señor, cuando yo estudio la Biblia, una de las cosas que Jesús hace en la historia de la humanidad es demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Yo digo, ¿qué puede la humanidad hacer frente a la muerte? ¿Qué pueden hacer los hombres más ricos, las personas más poderosas? Mire, nosotros tuvimos un presidente vecino, presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez se llenaba la boca hablando en contra de Jesús. ¿Ah? Decía que Jesús no era nadie, decía que los israelitas no eran nadie y que los maldecía y una cantidad de cosas. Pero le llegó la muerte a Hugo Chávez. ¿De qué le sirvió tener una boca tan grande? De nada le sirvió. Porque vino la muerte y se lo llevó. Pero yo le digo, Jesucristo venció la muerte. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Nosotros que estamos en Cristo sentimos la presencia de nuestro Dios y por eso predicamos a Jesús resucitado. Gloria al Señor. Nosotros no hablamos de un Cristo muerto. Nosotros no hablamos de un Cristo que está en una tumba o que está en un sepulcro. Nosotros hablamos de Jesús que vive y reina por la eternidad. Y tenemos la confianza de que nuestro Rey vendrá a recogernos en su tiempo como lo ha prometido. Así que el pasaje que acabamos de leer en San Mateo 12:40, que también es un pasaje escatológico, porque este es un pasaje de la profecía de la resurrección de Cristo, dice que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Así que estamos hablando de que el Seol está ubicado en el corazón de la tierra. ¿Ah? El corazón de la tierra, dice. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Entonces, muchas personas hacen la pregunta, y es una pregunta clave, dentro del estudio escatológico. ¿Dónde estuvo Jesús mientras estuvo muerto? ¿Dónde fue su espíritu?
¿Ah? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero en esta mañana estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y para entender lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, como la resurrección es el hecho más importante, tenemos que decir que la resurrección de Cristo tiene una trascendencia también desde su muerte. O sea, la muerte de Cristo marcó la pauta de la humanidad, mostrando uno de los hechos más poderosos de la humanidad. Yo te digo, hermano, ¿qué podrá ser más poderoso en la tierra que una persona pueda levantarse de los muertos y vivir para siempre? ¿Qué puede ser más grande que eso? ¿Ah? Muchos hombres han hecho muchas cosas, han hecho construcciones, han hecho edificios, proyectos. Salomón hizo el templo más grande que ha tenido el pueblo de Israel en la historia del pueblo judío. Pero Jesús, aunque no construyó edificios físicos, aunque Jesús no hizo ninguna obra física, Jesús hizo lo más grande que se ha hecho por la humanidad. Primero, vino a darnos vida, vino a ofrecernos salvación y vida eterna, perdón de pecados, sanidad para nuestras enfermedades, libertad de la cautividad del pecado. Así que Cristo hizo los hechos más poderosos, y dentro de los hechos más poderosos, la resurrección. Entonces, por eso digo yo en esta mañana, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu? Porque aquí se habla del Espíritu. Recordemos, vamos a mirar dos pasajes para entender lo que sucedió en el corazón de la tierra, y por eso para mí, yo puedo concluir en esta mañana que el Hades está en el corazón de la tierra. El Hades y el Seol, que son el mismo lugar, no es el infierno, para que le quede claro a los que están estudiando conmigo la palabra del Señor. Muchas personas dirán, el Hades es el infierno. No, el Hades no es el infierno. El Hades y el Seol son el mismo lugar, es el lugar a donde van los muertos. Pero vamos a mirar algo interesante que nos enseña San Lucas. Vamos a mirar primero San Lucas 16, 19 y luego estaremos mirando un pasaje en primera de Pedro capítulo 3. San Lucas 16, 19, vamos a mirar aquí algo interesante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mire, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham en su seno. Entonces mire que el Hades es a donde van los espíritus. Escuche muy bien lo que le voy a decir. El Hades es el lugar a donde van los espíritus que mueren sin Cristo. El Hades es el lugar a donde van los muertos sin Cristo. Entonces la gran pregunta de esta mañana es, ¿a dónde estuvo Cristo? Porque dice que estuvo en el corazón de la tierra. Entonces Jesús descendió al Hades. ¿A qué descendió? Si alguien me decía, hermano, ¿y Jesús qué hizo durante esos 3 días y esas 3 noches mientras estuvo muerto? La Biblia nos dice qué hizo Jesús. Entonces, por eso, mi hermano, es que yo considero que la resurrección es la señal más importante del inicio de la gracia y del fin del siglo. Entonces, la Biblia dice que Jesús, mientras estuvo muerto, vamos a mirar acá, Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a mirar la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a mirar el verso 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Escuchen muy bien, él estaba muerto físicamente, pero vivificado en el espíritu. O sea, lo que sucede cuando una persona muere. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando una persona muere, hermanos que están allá en la casa? Cuando una persona muere hay una separación entre el cuerpo y el espíritu, entre la materia y lo espiritual. Ahí hay una separación. Porque el día que Dios hizo al hombre, tomó polvo de la tierra, materia de la creación de este planeta, de este mundo, y hizo al hombre y sopló, o sea, le dio espíritu, y fue el hombre un alma viviente.
Así que cuando una persona muere hay una separación de lo material y de lo espiritual. La materia y lo espiritual se separan. El polvo, dice Eclesiastés, vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio, Eclesiastés 12:7. Entonces, estamos diciendo que hay una separación. Cristo, que es Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, dice la palabra, 1 Timoteo 3:17, eso nos enseña, eso nos dice y nos habla de que Cristo se manifestó como un ser humano, como usted y como yo. Así que cuando Él muere, su cuerpo es dejado en el sepulcro. Es embalsamado porque las vendas que le pusieron a Jesús era de los pies hasta su cabeza, cubierto completamente. Las mujeres iban muy de mañana con especias aromáticas, dentro de ellas el cálamo, la mirra, la canela, el aceite de oliva. Eran bálsamos que utilizaban para que el cuerpo se conservara. Las mujeres se fueron muy de mañana a embalsamar el cuerpo de Cristo el domingo, que era el primer día de la semana. Pero cuando ellas llegaron no encontraron en el sepulcro a nadie porque Jesús se había levantado. Entonces, durante esos 3 días que el cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro, recuerde que esta es la señal, escuche muy bien, esta es la primera señal del inicio. O sea, es un punto de referencia. La historia nos ayuda a utilizar días de referencia o tiempos de referencia, donde se marca el inicio de una época y el final de una época. Entonces hablamos de que el 31 de diciembre es el final de una era, de un año, y el 1 de enero es el inicio de otro año. Pero durante el año existen días de referencia. La Semana Mayor o Semana Santa que llamamos es una fecha referencial que utilizamos para indicar un tiempo. El 7 de agosto, que es una fecha patria, también es un día de referencia. Así que la resurrección de Cristo es un acontecimiento, es una señal de referencia del final de una época donde gobernó el pecado y la muerte y Satanás, pero también el inicio de una nueva era donde viene la manifestación del Señor Jesucristo. Así que cuando ellas se encontraron, el sepulcro estaba abierto, pero no había nada. Durante esos 3 días, ¿qué hizo Jesús? Mire lo que dice Primera de Pedro 3:19. Ya dijimos que estaba ¿dónde? Dice que estaba vivificado en el espíritu, aunque estaba muerto en la carne, estaba vivo en el espíritu. ¿A dónde fue? Mientras estaba en el espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó. Oiga muy bien, Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, dice. Escuche muy bien, le predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus? A los espíritus de los que en el tiempo de Noé, mire, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Así que durante ese tiempo, hermano, el hecho escatológico es este. La salvación, mire hermano, muchas personas pudieran decir, después de muerto no hay salvación. Bueno, esa es una verdad, pero no es una verdad absoluta. Porque el Señor le predicó a los espíritus que estaban en el Hades. Escuche bien, Jesús estuvo durante los 3 días y 3 noches, mientras estuvo muerto, estuvo en el Hades. Y en el Hades le predicó a los espíritus encarcelados para hablarles de esta salvación. Muchos de ellos no creyeron, otros sí creyeron, porque ese es el mensaje de Dios. Muchos creen, otros no creen. Entonces, la resurrección marca el inicio de la gracia. Pero mire que la gracia, hermanos, a la luz de estos textos, nos permite entender que la gracia no solamente se extiende al futuro, sino que la gracia se extiende al pasado. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Alguien pudiera decir, nadie puede cambiar el pasado. Dios sí lo puede cambiar. Dios tiene el poder de hacerlo, nosotros no. Ningún ser humano lo puede hacer, pero Cristo extendió su gracia. Oiga, hermano, qué linda es la señal de la resurrección. Yo no sé si usted, hermano, haya estudiado la resurrección de Jesús, pero yo te quiero decir que es el hecho más importante para la humanidad. Por eso, el día que Cristo resucitó, el día que Cristo se levantó, hermanos, se rompieron las ataduras que habían, hermanos, para muchos cautivos. Entonces, hermano, por eso yo te digo en esta mañana, ya cerrando este tiempo devocional en este día, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús,
Yo te digo en el nombre de Jesús, tenemos la bendición de, hermanos, de entender que el acontecimiento o la señal que da marca el inicio del fin de los tiempos, hermanos, es la resurrección de Cristo. Así que Cristo desciende al Seol, al Hades, que está ¿dónde? En el corazón de la tierra. Escuche muy bien lo que acabamos de decir. La Biblia nos dice que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Y Pedro dice que estuvo predicándole a los espíritus encarcelados. Entonces le hago la pregunta, ¿dónde queda el Hades? La respuesta está en los textos que acabamos de decir, en el corazón de la tierra. Así que mi hermano, en esta mañana damos inicio en el nombre de Jesús a estos estudios escatológicos que Dios nos va a permitir tener acerca de estos pasajes. Hay muchos pasajes. Vamos a ir estudiando en ese orden algunos pasajes de la Biblia. Mañana, hermano, para que usted se conecte, hermano, y esté pendiente del tema que sigue el día de mañana. Mañana estudiaremos otro pasaje de Mateo, otro pasaje escatológico. Y como les decía al inicio del devocional, yo quiero que usted, mi hermano, nos escriban y digan qué pasaje escatológico les gustaría que estudiáramos. Vamos a darle un espacio, vamos a seleccionar algunos pasajes para participar. Así que mis hermanos, yo les invito a que usted, hermano, estudiemos la palabra del Señor, analicemos más la palabra del Señor, hermano, que nuestra vida espiritual sea fortalecida con la palabra. Espero que estos estudios vayan a ser de grande bendición y que este día que hoy iniciamos sea de bendición para ustedes también. Démosle gracias a Dios por la palabra y yo le invito, hermano, para que usted abra su corazón y se llene de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra, compartirla con aquellos hermanos, con aquellos amigos que se conectan con nosotros en las mañanas de tiempo devocional. Damos gracias, Señor, por permitirnos dar inicio nuevamente en este año a nuestro programa Tiempo Devocional. Espero, Señor, que estos estudios sean de bendición para nuestros hermanos, que esta palabra produzca fe en el corazón, fortalezca nuestra vida espiritual y podamos conocer cada día más la verdad que yace en las Escrituras. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que queremos, Señor, es que nuestros hermanos puedan identificar la verdad de los hechos escatológicos, de todos estos acontecimientos que ya han sucedido, pero también que están sucediendo y que están por suceder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Dios.